No hagan las paces con el pecado, porque por ese pecado Cristo fue atravesado. ¿Qué tal, hermanos? Continuamos con nuestra serie de números. Hoy vamos con el capítulo 25. Números capítulo 25. Téngalo frente a usted si es posible, que ya lo haya leído antes. Y mire cómo Balaam no pudo maldecir al pueblo de Israel. Entonces aconsejó tentarlos. Él aconsejó a los moabitas: miren, es imposible maldecir a este pueblo, pero sí lo podemos tentar. Oiga, eso es lo que hace Satanás hoy en día con muchos creyentes. Él sabe que es imposible maldecir a un hijo de Dios porque Dios ya lo bendijo. Pero lo que sí puede hacer es tentarte, es desviarte, es distraerte. Y él aconsejó a las moabitas que se acercaran y se hicieran amigas de los israelitas. Y mire, ahí por los ojos entró la tentación en forma de amistad. Y al poco tiempo comenzaron ellos a desviarse y a acudir en pos de otros dioses. Comenzaron a acudir en pos de Baal. Hermanos queridos, es grave que como cristianos hagamos las paces con el pecado o entretengamos hábitos, pensamientos, amistades, relaciones pecaminosas. Alguien dijo por ahí: o el cristiano está matando el pecado o el pecado lo va a estar matando a él. Veamos algunos detalles de Números 25. Acompáñenme por favor al 25:1 de Números. Mire cómo es progresivo el pecado en la vida del cristiano si no lo mortificamos, si no lo cortamos. Si hacemos las paces, puede ser progresivo. Dice: moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Empezó solo como una amistad, luego llegó a fornicación y luego se convirtió en idolatría. ¿En qué momento cayeron? Usted trataba de convencer a un israelita que se inclinara a otros dioses, no lo iba a hacer, pero sí que hubiera una dulce amistad con una señorita, con una mujer que adoraba a dioses paganos. Esa amistad se convierte en pecado sexual y mire, sin darse cuenta, poco a poco se fueron ellos deslizando hacia el pecado hasta que llegaron a la idolatría y la ira de Dios se encendió contra ellos. Como no lo pudieron maldecir, decidieron tentarlo. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta hoy es que el pecado es progresivo. No se dialoga, no se hace las paces con el pecado, no se entretiene el pecado, ni siquiera en la mente, porque separados de Cristo y sin la influencia del Espíritu Santo, el arrastre del mundo y del pecado puede ser más poderoso que nosotros. Claro, hay una promesa que dice que el pecado no nos dominará, no se enseñoreará sobre nosotros, porque estamos bajo la gracia, tenemos la ayuda del Señor. Pero no hagamos la paz. Reconozcamos que estamos en guerra espiritual, guerra contra Satanás el tentador, guerra contra el mundo que nos atrae y nos quiere seducir, guerra contra nuestra propia carne. Muchas veces el peor enemigo del cristiano es la propia carne, es uno mismo, su concupiscencia. Por eso no hagamos las paces. Lo segundo que llama la atención es que es totalmente grave entretener al pecado. Mire, las consecuencias son mortales. Versículo 4. Jehová dijo a Moisés: toma todos los príncipes del pueblo, ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Y ahí en el 5 también vemos que la paga del pecado es muerte. Dice Moisés a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Comenzó una gran mortandad. Al final vamos a ver que fueron 24,000 personas las que murieron ese día, que se inclinaron ante Baal, y todo por esa amistad y esa fornicación con estas mujeres cuya religión era pagana, era idólatra. Ahora mire qué importante. ¿Por qué usted y yo, a pesar que somos pecadores y somos imperfectos, por qué no hemos sido consumidos? Es por la misericordia de Dios que envió a Jesucristo. Mire dónde aparece Cristo aquí en Números 25. Acompáñame al versículo 7. Y lo vio Fineés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Mire, aquí se ve Cristo. Y fue tras el varón de Israel a su tienda, y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron de aquella mortandad 24,000. Este joven israelita descaradamente iba entrando con una mujer moabita, y en este momento el nieto del sumo sacerdote Aarón lo vio y fue lleno del celo de Jehová. Mire, así como nuestro Señor Jesucristo dice: el celo de tu casa me consume. Aquí este joven Fineés representa el celo de Cristo por la justicia, pero más que eso,
Mire, Cristo tomó el lugar de ese joven pecador. Porque ¿qué sucedió? Que este joven fue atravesado por su vientre. Estando junto con la muchacha, a los dos los atravesó la lanza. Estando en el acto mismo de su pecado, fueron atravesados y ahí cesó la ira y cesó el juicio de Dios. Mire el versículo 10. Jehová habló a Moisés diciendo: Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo de entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. ¿Por qué usted y yo no hemos sido consumidos? Porque Cristo tomó el lugar del pecador y Él fue atravesado. Oiga bien, el Señor Jesús fue atravesado por nuestros pecados. Una lanza atravesó su costado cuando debía de haber atravesado el nuestro. Unos clavos atravesaron sus manos y sus pies cuando debían haber atravesado los nuestros. El castigo de nuestro pecado fue sobre Él. Una corona de espinas atravesó su frente cuando debía haber atravesado la nuestra. No hagas las paces con el pecado, porque por ese pecado Cristo Jesús fue atravesado. Hoy usted y yo no morimos. Hoy usted y yo no estamos bajo la ira ni bajo el juicio de Dios, porque ya cayó sobre Cristo en la cruz. Dele gracias a Dios porque tenemos pacto de paz con Él. Mire el versículo 12. Por tanto, diles: he aquí yo establezco mi pacto de paz con Él, y tendrá Él y su descendencia después de Él el pacto del sacerdocio perpetuo. Esto en el nuevo pacto aplica a nosotros porque Cristo Jesús nos representó y Él fue atravesado por el celo de Dios, por el juicio de Dios. Ahora usted y yo y nuestra descendencia tenemos paz con Dios y disfrutamos de su perdón, de su amor. Por eso, hermano, ¿cómo aplicamos esta palabra? Si tenemos paz con Dios, no hagamos las paces con el pecado, hagámosle la guerra al pecado. ¿Qué defectos de carácter, qué situaciones todavía te hacen tropezar? ¿Qué debilidades todavía amenazan con querer dominar tu vida? No haga las paces. Recuerde que el pecado es grave y es progresivo, pero tenemos un poder más grande. La ley del Espíritu, dice el apóstol Pablo, me ha librado de la ley del pecado. Ahora no tienes por qué decirle que sí al pecado. Puedes llenarte del Espíritu Santo y hágale la guerra todos los días diciéndole que no a lo que su carne quiere, a negarnos a nosotros mismos. Pero no basta con decirle que no al pecado. En segundo lugar, llénese del Espíritu Santo. No deje de congregarse, no deje de asistir a un grupo, a un life group, donde usted pueda ser sincero y decir: ayúdenme, oren por mí, yo estoy luchando con esto. Mire, no descuide su cercanía, su comunión con Dios, porque ahí viene esa llenura del Espíritu que es clave para la victoria. Dice la palabra que somos más que conquistadores o más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Siéntese todos los días a los pies de Jesús, si es posible, con estas meditaciones, para que usted pueda ser lleno de Cristo, lleno del Espíritu y recibir ese poder para resistir la tentación y tener victoria. Aliméntese siempre de la palabra, no deje de meterse a estudiar en un culto entre semana. Involúcrese. Y el último punto aplicativo: cuidado con las amistades. Por malas amistades, un verdadero creyente se puede ir deslizando hacia el pecado. Personas que no quieren nada con Dios, o incluso pueden ser personas de la iglesia, pero que en realidad no han tenido un verdadero nuevo nacimiento. No deje de orar por ellos, pero apártese de malas amistades. Dice la palabra que las malas compañías corrompen las buenas costumbres, y esa amistad con las moabitas resultó fatal para 24,000 israelitas. Hágale la guerra al pecado en su vida con las fuerzas y el poder de Cristo.